Gracias, Miguel. Buenos días. Y aquí en el estudio Paco Abundis. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Muy Qué buen tema día. tan ¿Cómo oportuno, estás? siempre polémico y con un análisis que estaba viendo que tienen desde 2007, cuando aquí en la Ciudad de México hay un parteaguas importante sobre este asunto. Buenos días, Paco. Buen día, ¿cómo estás? Pues mira, Lupita, la verdad es que con lo que pasó en Estados Unidos recientemente, sí, una ley que se venía ejerciendo desde 1973, un juicio muy famoso en el que la Suprema Corte permitió el aborto en todo el país. Recientemente la misma Suprema Corte, una Suprema Corte que deja el expresidente Trump de un perfil mucho más conservador, da un vuelco a esta legislación y ahora considera ilegal la práctica del aborto. Me parece que revisar los números en este tema es fundamental porque aquí la opinión pública juega un rol importante. Hay que decir que en Estados Unidos hoy día las proporciones son más o menos un poco más del 60%, 61% de la población, dicen los datos de esta institución, que yo creo que es de lo más serio que hay en Estados Unidos, el Pew Research, que no toma partido, que no toma ninguna causa. Dice que el 61% de los estadounidenses están a favor del aborto sin condicional ninguna, sin que tenga que justificarse la causal. Entonces, en México, pues obviamente este tipo de discusiones nos impactan, nos hacen que tengamos que reflexionar sobre el tema. Como recordarás y como bien sugieres, aquí en México tenemos esta serie de 2007, sí, porque recordarás que en 2008 se legisla primero para la Ciudad de México. Pasó mucho tiempo para que otro estado legislara sobre el aborto, que fue el caso de Oaxaca en el 19, y luego se unió Veracruz e Hidalgo apenas en el 21, que es cuando en México la Suprema Corte legisla para una disposición del Código Penal del caso de Coahuila y básicamente dice que no se debe juzgar el aborto bajo ninguna condicional. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué dicen los números? ¿Qué dice la opinión pública? Me parece que es importante revisarlo. Son 4 reactivos, se los voy a poner, digamos, porque aquí creo que lo interesante de esta discusión son las condicionales. Exactamente. Más allá del hecho en sí mismo. La primera pregunta que te voy a mostrar, la primera diapositiva que vamos a ver en pantalla, dice: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que toda mujer pueda tener un aborto sin ser penalizada siempre y cuando sea dentro de las primeras 12 semanas del embarazo? La línea roja que está por arriba es en desacuerdo, la verde que está por debajo es de acuerdo. Si ves, y como bien dices, tenemos esto desde marzo de 2007, en general te diría que ha ido bajando la resistencia, digamos, al aborto, porque hay que decirlo, la mayor parte de la población está en desacuerdo, pero esta última entrega, mayo del 22, es donde reportamos estas 2 líneas más cercanas. Sí. 56% dice estar en desacuerdo y 39% está de acuerdo. Es decir, hay todavía 17 puntos de diferencia. Entonces, con esta pregunta, porque digamos hay distintas formas de plantear el tema, diríamos que la mayor parte de la población en México todavía no está de acuerdo con que se permite el aborto en general, ¿no? Cuando vamos a las causales es donde empieza también una discusión interesante, que es el siguiente gráfico que vamos a ver. La línea verde nos da el nivel de acuerdo, muy de acuerdo o de acuerdo con estas causales, y el anaranjado y el rojo es el desacuerdo. La pregunta fue: dígame por favor qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que las mujeres puedan tener un aborto. En caso de violación es el mayor consenso que se refleja. 51 está muy de acuerdo y muy de acuerdo 15, se suma 66%. Podríamos decir en grandes números 2 de cada 3 adultos de este país están de acuerdo con el aborto en esta causal. Al peligrar la vida de la madre, 54 más 11%, aquí tendríamos 65%. Si quieres, es mínima
la diferencia entre uno y otro, pero me llama la atención que el caso de violación a la gente le parezca ligeramente más importante, que incluso que cuando peligra la vida de la madre. Y luego viene por malformación del feto, que sería 51 más 10, que tenemos 61%. En todas estas causales, por todas estas razones, la gente considera que el aborto sería válido. Pero después viene por escasez de recursos, donde ahí solamente tienes un nivel de acuerdo ya mucho menor y estás por debajo de la mayoría, es decir, la mayoría estará en desacuerdo. Aquí tienes 42% de la población que estaría a favor. Cuando es imprudencial, 42%, 36 más 6, y finalmente cuando los proyectos de vida y desarrollo de la mujer se vean afectados, que es 36%, solamente una tercera parte, un poco más. Si estas causales las ves en el tiempo, que son los siguientes dos gráficos, verás que no han cambiado mucho. Exactamente. Verás que en este caso son las razones que de la gente que está a favor, por escasez de recursos, en caso de una violación o al peligrar la vida de la madre. En general las tres se parecen, van variando muy poco, y luego cuando vamos a las otras, que es donde no logras esta mayoría, han ido subiendo, si ves, o sea, hay una tendencia donde en mayo del 14, bueno, empiezan alrededor de entre 21 y 19%, las resumo, y terminan entre 42 y 36%, es decir, prácticamente es el doble de la población que está a favor ahora de estas causales, pero no dejan de ser minoría. Finalmente preguntamos, que es el último gráfico que vamos a ver, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo en que las mujeres entre 12 y 17 años puedan tener un aborto en caso de violación sin autorización de sus padres? Fíjate el debate que hay aquí, de 49% de acuerdo, 45% en desacuerdo. En resumen, te diría, Lupita, un tema todavía que se va a prestar para mucho debate en nuestro país. Claro. Y bueno, en Estados Unidos prácticamente no lo tiene dividido por mitades, pero socialmente pues ha partido este país de una manera radical. Qué tema para analizar a conciencia, Paco. Gracias, te veo la próxima pausa. Al pausa. contrario, un gusto. Gracias.